En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Rafa, misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes un comentario del Evangelio del jueves 9 de julio de 2026. Estamos en este discurso misionero, en este envío misionero que Jesús hace a sus discípulos. Les da una serie de indicaciones y, bueno, dice que cuando lleguen a algún pueblo, pregunten por alguien respetable y se queden en aquella casa. Que se queden en aquella casa, y luego les dice: saluden así, que haya paz en esta casa, y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Bien, pues la paz de Dios, hablemos de la paz de Dios. Es un tema interesante, profundo, complejo. Miren, todo lo que Jesús nos enseña es precisamente hacernos dignos de la paz, ¿sí? O sea, si escuchamos las palabras de Jesús y las ponemos en práctica, nos hacemos dignos de su paz. ¿Por qué? Pues miren, el saludo de paz es el célebre shalom, ¿no? Que incluso hoy en día los judíos lo pronuncian, el shalom. Normalmente se traduce como paz, pero es como un deseo más amplio. No solamente es el deseo de paz, sino es el deseo de que a la persona a la que la estás saludando le vaya bien en todo, ¿sí? Que sea bendita por Dios en todas sus cosas, en toda su vida, en su familia, en su trabajo, en su relación con Dios, etc. Es una palabra profunda, es un deseo bello verdaderamente. Entonces, Jesús les dice a los discípulos que saluden así, shalom, entonces que saluden así a aquellos que los están recibiendo. Recordemos que ellos son enviados de Dios, los discípulos de Jesús son enviados de Dios, porque Jesús mismo dijo: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Es decir, el que recibe a un discípulo recibe a Dios mismo, y el que no recibe a un discípulo no recibe a Dios mismo. ¿Por qué? Porque ese discípulo tiene una encomienda especial, específica, ¿no? Que es pues el anuncio del Evangelio, y aquellas personas que no reciben al discípulo no están recibiendo al Evangelio, por lo tanto no son dignas de paz. Y entonces son dignos de paz aquellos que reciben a Dios en el corazón, que reciben el mensaje del Evangelio, ¿sí? ¿Cómo recibimos esta paz de Dios? ¿Cómo nos hacemos dignos? Bueno, pues cuando le damos la entrada al Evangelio, cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón al Evangelio, entra una luz nueva en nuestra vida. Se nos abre un nuevo horizonte para la misma. Y entonces Jesús empieza a obrar en nuestro interior, su Espíritu Santo empieza a limpiar todo lo que hay dentro, nos renueva, nos transforma, doblega nuestra soberbia, nos da humildad, es decir, nos hace sensibles y dóciles a la acción de Dios, ¿sí? Cuando le abrimos el corazón por la gracia de Dios, Dios entra y renueva todo dentro de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, ese fruto, el fruto de eso, es la paz interior, la paz de alguien que se sabe amado, la paz de alguien que se sabe perdonado,
la paz de alguien que aspira a la humildad y que se quiere liberar de toda soberbia, porque la soberbia es la raíz de la intranquilidad, del estar desasosegado, del estar triste. ¿Por qué? Porque la soberbia nos hace querer confiar solamente en nuestras propias fuerzas, pero acabamos frustrados y eso genera tristeza. En cambio, cuando Dios entra en el corazón, pues nos da esa humildad para abandonarnos en Él y reconocemos que nosotros no somos Dios, y eso verdaderamente nos llena de paz el corazón, ¿sí? Porque nos estamos abandonando en Dios, porque ya no queremos tener el control de todo lo que nos pasa. Ay, es que mi marido es así, ay, es que mis hijos son así, ay, es que mis hermanos son así, ya está. Mira, no puedes cambiar a las personas, abandónalas en Dios, abandónate en Dios. Querer cambiar a las personas es como ponerse en el lugar de Dios y es un cierto grado de soberbia y eso genera frustración e intranquilidad. Entonces, la humildad produce este abandono en Dios y el abandono en Dios genera la paz interior. Y bueno, hay muchos destructores de paz también. Hay muchos destructores de paz que hacen que nuestro corazón o nuestra casa sean indignos de la paz de Dios. Uno de ellos, pues, es la ausencia de paz interior, ¿no? Qué terribles para los demás son las personas amargadas, que no tienen paz interior, personas que están frustradas. ¿Y qué es lo que causa la frustración? Pues tal vez sueños no cumplidos, tal vez aferrarse a cosas que no eran para uno. En fin, pueden ser muchas las causas, las razones, pero en general es como una ausencia de abandono en Dios, ¿sí? La murmuración también destruye grupos, destruye casas, destruye familias, el estar hablando de los demás, el estarse fijando solamente en los defectos de los demás, en lugar de querer cambiar los defectos propios. Generalmente la gente que murmura no tiene en cuenta el impacto de lo que dice, ¿no? No tiene en cuenta el impacto del chisme que hace. Muy ligado a esto está el partidismo, ¿no? Nuestro grupito es mejor que el otro. Aquellos son los feos, nosotros somos los bonitos. Nosotros sí podemos, ellos no pueden. Nosotros hacemos las cosas bien, ellos no. Y esto se da pues en un montón de contextos, ¿no? En grupos religiosos, en la escuela, en el trabajo. En todos los grupos humanos se da, ¿no? En la sociedad, por supuesto. El partidismo. Esos son destructores de paz. ¿Por qué? Pues porque nos cierran al encuentro del otro que no piensa como yo. Ese es otro destructor de la paz. El pecado en general, pero no tanto los pecados puntuales, que sí, también disminuyen la paz. Pero sobre todo el pecado de no querer convertirse. El pecado de cerrarse a la gracia de Dios. Ese es un grandísimo destructor de la paz. ¿Por qué? Bueno, pues ya decía yo, ¿no? La soberbia. Eso es soberbia. No querer convertirse es no tener la humildad de reconocer el mal que hay en uno. Y eso genera mucha división, genera roces con las personas, genera conflictos. En fin, el no querer convertirse es no reconocer el pecado que hay en mí o creer que lo que yo hago está bien y que no es pecado, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un signo de falta de humildad. En fin, también son muchos los destructores de la paz, pero bueno, yo les listo algunos nada más. Y pues, bueno, que Dios nos dé la gracia para buscar siempre la paz, para ser buscadores y forjadores de la paz. Porque aquellos que busquen la paz serán llamados hijos de Dios, dice el Evangelio. Que sigan teniendo un bendecido jueves. Soy el Padre Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.